Buenas tardes, Iglesia. Voy a hacer una oración antes de empezar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar, en esta casa de oración. Te damos gracias, Padre, porque podemos compartir con libertad tu palabra. Danos el entendimiento, Padre, para recibirla. Dame la capacidad, Señor, para transmitirla. Es tu palabra, Padre, es tuya, es tu verdad, es vida para nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezaré con una pequeña anécdota. Cuando yo era adolescente, joven, alguna vez lo fui, tuve un maestro en mi iglesia de origen, mi iglesia madre, allá por la colonia Portales. Este hombre era un erudito, una gente impresionantemente inteligente. Y cuando nos daba clases todos estábamos así, ahora sí que, como decimos vulgarmente, pelando los ojos, a ver qué decía, porque muchas de las palabras que él transmitía eran en griego, porque él era un erudito en esa lengua. Entonces, lo hacía tal vez para que nosotros pusiéramos atención, y vaya que poníamos atención. Y una parte que a mí me quedó muy grabada desde joven fue que una vez nos dijo, vamos a ver a Simón Bar Joná. Dije, ¿y ese quién es? Hoy sabemos que traducido el griego a nuestro español, Simón Bar Joná es Simón, hijo de Jonás. Coloquialmente conocido como, de acuerdo a la Escritura, Simón Pedro. Nuestro Señor lo llamó y le dijo, ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y tú te vas a llamar Pedro, ya no Simón. Entonces, por eso en la Escritura aparece muchas veces como Simón Pedro. Muchos de los hermanos que están aquí en esta congregación son gente muy preparada. Muchos hermanos y hermanas, vaya que hay hermanas preparadas. Estoy viendo a varias, que son capaces de llevar un sermón, de compartirlo, pero no es mi caso. Yo no tengo la preparación para hacer un sermón con todas las reglas de la homilética, de la hermenéutica, de la escolástica y todas esas materias que se llevan en los seminarios y que preparan a los predicadores. Yo no soy un predicador. De manera que no voy a dar un sermón ni un estudio bíblico, pero sí voy a compartir con ustedes una reflexión. Eso es una reflexión. Ya dijimos que en el idioma griego, que es el idioma en que se escribieron los evangelios, Simón Bar Joná quiere decir Simón, hijo de Jonás. La Biblia, mis hermanos, está llena de hombres y mujeres que fueron transformados por la gracia de Dios. Ninguno de ellos nació siendo un gigante espiritual. Todos tuvieron debilidades, luchas, fracasos. Uno de los ejemplos más claros es el apóstol Pedro. Cuando pensamos en Pedro, recordamos muchas cosas. El pescador de Galilea, el hombre que caminó sobre el mar, el discípulo que negó a Jesús, el predicador de Pentecostés y el autor de 2 cartas del Nuevo Testamento. Todo esto nos enseña una gran verdad. La gracia de Dios transforma completamente la vida de aquellos que siguen a Cristo. Y yo enumeré cinco conceptos. Primero, Cristo llama a personas comunes. Ya vimos en Mateo 4, del 18 al 20, lo voy a volver a leer. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí no dice que platicaron entre ellos y, oye, pues ¿qué haremos? ¿Seguiremos a
a ese hombre? No. Dejando todo, le siguieron. Pedro era un pescador, un hombre común como nosotros, bueno, como algunos de nosotros. No pertenecía a la élite religiosa de Israel, no era un rabino, no era un escriba, no era un fariseo. No había estudiado en las escuelas rabínicas, era un trabajador común. Estaba ocupado en las actividades productivas, no andaba de flojo por allí en las esquinas o en una banqueta. Estaba trabajando y allí lo encontró el Señor trabajando. Sin embargo, Jesús pasó por la orilla del mar y le dijo: venid en pos de mí, sígueme. Y dejando todo, lo siguieron. Podemos ver que la iniciativa fue de Cristo. Pedro no estaba buscando a Jesús, aunque toda la ciudad había oído hablar de él, sus milagros y demás, pero Pedro no lo buscaba. Cristo buscó a Pedro. Jesús no buscó a Pedro, y así sucede con la salvación. Nosotros no andamos buscando la salvación. ¿Por qué? Pues porque no podemos. No podemos hacer nada por nuestra salvación. Y nuestro Señor Jesucristo, aquí en su palabra dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Esa es una verdad. Lo que también es uno de los pilares de nuestra teología presbiteriana, que conocemos como la predestinación. Todos nosotros predestinados a estar aquí hoy. Nadie está aquí porque quiso venir, nadie está aquí porque lo trajeron, nadie se le ocurrió: voy a ir a esa iglesia presbiteriana. No. Dios tiene un lugar preparado desde la eternidad para nosotros y aquí estamos, todos ahora. Eso es la predestinación. La salvación comienza con la gracia de Dios. Nunca debemos pensar que Dios usa personas con grandes talentos. Él usa personas obedientes. No importa el pasado, lo importante es responder al llamado de Cristo. 2. Cristo forma el carácter de sus discípulos. Pedro tenía muchas virtudes. Lo podemos visualizar ahí en su lancha echando las redes. Pedro era valiente, era sincero, era apasionado, pero también Pedro tenía muchos defectos, como todos nosotros. Él hablaba antes de pensar, actuaba impulsivamente, con frecuencia confiaba en él mismo. Dios no ignoró esas debilidades, las transformó. Así como también Cristo transforma nuestras debilidades. A veces nos sentimos que ya no podemos, pero Cristo nos levanta, fortaleciendo esas debilidades y haciendo las virtudes. El ejemplo del mar. Voy a leer en Mateo, o alguien quiere hacerme el favor de leer Mateo 14, 22 al 31. Mateo 14, 22 al 31. Quien lo tenga a la mano, por favor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor,
sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gracias, hermana. Como podemos ver, es un pasaje que conocemos ya de mucho tiempo, pero no sé si solamente lo conocemos o lo hemos analizado. Iban los discípulos del Señor en esa barca, Pedro con ellos, y cuando vieron a nuestro Señor caminar sobre el mar, se espantaron. Imagínense la cara de todos ellos. O sea, imaginémonos nosotros que vemos a alguien caminando sobre el mar. Pues sí, pero cuando reconocieron, cuando Pedro, ya dijimos que era impulsivo, cuando Pedro vio a nuestro Señor, le dijo: Señor, déjame que vaya contigo, ven. Y lo invitó, y Pedro caminó sobre el mar. ¿Se imagina la sensación de Pedro caminando sobre el mar? Mientras Pedro estuvo viendo el rostro de nuestro Señor, pudo caminar sobre el mar. Pero cuando empezó a sentir el viento y que vio que estaba sobre el mar, sobre el agua, se empezó a hundir. Y nuestro Señor le dijo: ¿por qué dudaste? Y es algo que nos pasa a nosotros. Mientras ponemos nuestra mirada en Cristo, somos firmes, somos fuertes, hacemos muchas cosas mirando a Cristo. Pero cuando dejamos de mirarlo, fracasamos. Cuando nuestra confianza descansa en Cristo, permanecemos firmes. Cuando ponemos la confianza en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestras riquezas materiales, terminamos cayendo. La mirada siempre es a Cristo. Dios utiliza las pruebas para moldear nuestro carácter. La santificación es un proceso. No podemos ser santos mañana. Bueno, ojalá que sí, pero es un proceso. ¿Cómo? Aprendiendo de la gracia de Dios. El creyente madura poco a poco, conforme aprende a depender del Señor. El peligro de confiar en uno mismo. Podemos encontrar un pasaje en Lucas 22, 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Si alguien lo encuentra y nos puede ayudar. Bueno, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Gracias, hermana Paloma. Este pasaje lo hemos oído, pues yo creo, desde que éramos niños, ¿no? Conocemos la historia, conocemos los pormenores, pero ¿lo hemos analizado? Pedro impulsivamente dijo: Señor, hasta la muerte voy contigo, nadie te toque. Y bueno, por el contexto de los evangelios sabemos que Pedro trae aquí clavada una espada, ¿no? Era la usanza de muchos, porque así era en ese tiempo. Pero Pedro, su corazón, sus sentimientos hacia Cristo, le dijo: Señor, que nadie te toque. La respuesta de nuestro Señor tenemos que analizarla. Dice Pedro: esta noche han pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y esto sucede con nosotros. A veces queremos estar muy firmes, ¿no? Yo soy bien cristiano, soy presbiteriano, o sea que fuerte. No. Cuando nos sentimos más fuertes es cuando el enemigo le pide al Señor nuestra alma. Y el Señor se lo permite. ¿Para qué? ¿Para que nos destruya? No.
para fortalecer nuestra fe. Recordemos el pasaje de Job. Dice que estaba Dios y llegaron los ángeles y entre ellos llegó Satanás. Dijo, déjame tocar a Job, pues mira, lo tienes muy bendecido. Y nuestro Señor le dijo, sí, nomás no toques su alma. Junto con la prueba, el Señor nos da la fortaleza. Y así pasó con Pedro. Pedro dijo que iba a ser muy fuerte y que no iba a traicionar a nuestro Señor, pero finalmente lo hizo. Nunca debemos pensar que Dios usa a personas con grandes talentos. Sigamos pensando que Dios usa a personas sencillas como nosotros. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Cristo, permaneció firme, pero cuando puso su mirada en las circunstancias, comenzó a hundirse. Y ya lo dije, así sucede con nosotros. Cuando nuestra confianza descansa en Cristo, permanecemos firmes. Cuando ponemos la confianza en nuestras capacidades, nuestro intelecto, nuestras riquezas, a veces decimos, pues ya tengo mucho dinero, ya soy, no va a pasar nada de aquí hasta que me muera. No. También vemos un pasaje donde nuestro Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y había acumulado muchas riquezas, tenía sus graneros, su ganado, mucho dinero, pero esa noche iba a morir. No sirvió la riqueza, no sirvió su prestigio. Dependemos del Señor y de su voluntad. Dios utiliza las pruebas para moldear nuestro carácter. Decimos que la santificación es un proceso. El peligro de confiar en uno mismo. Ya vimos que a veces pensamos que somos muy fuertes y no. Tenemos que seguir todos los días y en todas las circunstancias dependiendo del Señor. Dijo Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hora después, un poco tiempo después, Pedro negó conocer a Jesús. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó? ¿Pedro sinceramente amaba al Señor? Sí. ¿Por qué lo negó? Pedro confió más en su fortaleza que en la gracia de Dios. La Escritura nos recuerda en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El orgullo espiritual siempre precede a la caída. Pensamos que porque tenemos una condición espiritual a nuestros ojos fuerte, no nos va a pasar nada. No. Cuando estamos en esa confianza, estamos en la carne. La confianza en Dios debe ser en el Espíritu. Y nunca pensar que no vamos a caer. Los grandes hombres de la fe, los hombres que escogió Dios. Recordemos a David, que es un ejemplo que todos ponemos, ¿no? David fue un hombre escogido de acuerdo a la voluntad de Dios. He encontrado un hombre de acuerdo a mi voluntad. Y le dijo al profeta, ve y unge a David. ¿Qué pasó con David? Lo que pasa con todos nosotros. Fallamos. Nunca debemos pensar que somos incapaces de caer. Debemos depender diariamente de la gracia del Señor. Y veamos esta parte. La oración, la lectura de la palabra, la comunión con Cristo, nuestro altar familiar, son indispensables para perseverar. El verdadero arrepentimiento. Después de negar al Señor 3 veces, Pedro lloró amargamente. ¿Alguien me puede ayudar con Mateo 26, del 69 al 75? Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también ésta estaba con Jesús el Nazareno.
Pero él negó otra vez con su juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que les había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Y hermanos, a lo mejor pensamos, no, yo no lo hubiera hecho, jamás hubiera negado al Señor. Pero vamos a ponernos en esta circunstancia actual. Estamos en la universidad con muchos compañeros intelectuales, ateos, que niegan a Dios. Y de repente uno de ellos nos dice: hey, tú eres cristiano, yo te he visto entrar a ese templo. ¿Qué decimos? No es cierto, entré a ver a un amigo. O en el trabajo, ¿no? Ahí estamos muy a gusto, haciendo nuestras cosas, y llega un compañero y dice: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque dicen que te han visto entrar a un templo. ¿Qué decimos? ¿Damos testimonio? Sí, claro, yo soy cristiano de la iglesia presbiteriana, Getsemaní, etcétera, etcétera. No, no es cierto. Por no quedar mal con nuestros compañeros, con nuestros amigos de la escuela, o nos callamos o lo negamos. Pero Pedro, cuando escuchó que el gallo cantó, lloró amargamente. Imagínense o imaginemos a ese hombre rudo, un pescador. Yo nunca he visto un pescador flaquito así, ¿no? Los pescadores son, por su misma condición de su trabajo, hombres fuertes, hombres valientes. Además, tienen que pelearse con el mar y con unos peces que no saben ni qué son. Y este hombre ahí, en un rinconcito, llorando desconsoladamente. Sus lágrimas no eran simple remordimiento, eran fruto de un corazón quebrantado. Existe una gran diferencia entre Judas y Pedro. Los dos pecaron grandemente, pero Judas huyó. Ahí vemos el relato bíblico. Judas, en cuanto se dio cuenta de lo que había hecho y tenía las monedas en las manos, le quemaban, huyó, fue y se colgó en un árbol. Pero Pedro volvió a Cristo. Es la gran diferencia. La diferencia siempre hace al arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, porque un cambio de dirección no consiste solamente en sentir tristeza por el pecado, consiste en volver el corazón hacia Dios. En muchos momentos de nuestra vida cotidiana negamos al Señor con nuestra actitud, ya lo decía, con nuestro pensamiento, con nuestras mentiras, en nuestra relación con nuestro prójimo. Cuando el creyente cae, no debe esconderse de Dios, debe correr hacia Él. Cuando sentimos que pecamos, cuando sentimos que faltamos, pues a lo mejor el Señor no me vio. Si estamos seguros que cometimos una falta, corramos hacia el Señor. Arrodillémonos. Cristo restaura al creyente caído. En Juan 21, 15 al 17, encontramos una escena llena de gracia. Jesús pudo haber reprendido severamente a Pedro, pues lo negó 3 veces, pero hizo algo diferente. Le preguntó: ¿me amas? Lo preguntó 3 veces. Y aquí en esta pregunta nuestro Señor usó la palabra que en griego es el amor ágape. Ese amor ágape es el amor completo, total. ¿Me amas?, le preguntó nuestro Señor a Pedro. Con ese sentido, ¿me amas incondicionalmente? Pero Pedro contestó: sí te amo, pero con otro verbo, con el verbo filos, que quiere decir de amigos, de hermanos, de compañerismo.
Cada pregunta de Jesús restauró aquellas 3 negaciones. Después de haberle dicho, ¿me amas? Y escuchado la respuesta de Pedro, le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús no solamente perdona, también restaura. Y vuelve a confiar plenamente en las responsabilidades de quienes se arrepienten sinceramente. Quizá alguno piensa, le fallé demasiado al Señor. Pedro también pensó algo parecido, por eso lloró amargamente. Sin embargo, Cristo todavía tiene un ministerio preparado para él. La gracia de Dios siempre es mayor que nuestros fracasos. Si hemos pensado que por nuestros pecados cometidos ya no podemos acercarnos a Dios, vemos en Pedro que no es así. Dios siempre trae un amor ágape para todos nosotros. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Llegamos al libro de los Hechos y vamos a escuchar una lectura. Mi hermana Jiménez nos va a hacer el favor de hacer esta lectura en Hechos 2, del 14 al 38. Hechos 2, 14 al 38. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que viniera, que invocare el nombre del Señor, será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales de Dios, hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hicisteis conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que conjuramente Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que
exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias, hermana Jimé. Una lectura un poco larga, pero era necesario ejemplificar. ¿Quién es ahora Pedro? Pedro, en esta circunstancia, ya es un hombre lleno del Espíritu Santo. Él era un pescador. ¿De dónde agarró tanta erudición para citar a los profetas, para citar textualmente lo que dijo David? ¿De dónde agarró tanta sabiduría? Ahora vemos un Pedro totalmente diferente. Ya no es ese hombre temeroso en el patio del sumo sacerdote. Ahora predica delante de miles de personas. Y hago aquí una observación. Dice la Escritura que en esa predicación de Pedro se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. 3,000. Hasta decirlo hoy día es mucho. Pero consideremos que no nada más 3,000, sino que nada más se contaban hombres. Si sumamos las mujeres y los niños, había 6,000 personas ahí. Eso es significativo, pero lo más significativo es, y voy a poner un ejemplo. Aquí ahorita en el templo habemos 100 personas, pongamos 100, pero miren el equipo que tenemos: 2, 4, 6 bocinas, 1, 2, 3 micrófonos, y yo no sé si hasta atrás me escuchen, pero somos 100 personas y Pedro predicó a 6,000. ¿Cómo se hizo escuchar Pedro? ¿Cómo? ¿Tenía un equipo así? No. La respuesta es: Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces le dio la fortaleza, la voz, el entendimiento para que todos escucharan. Y se convirtieron 3,000, quiere decir que había más de 3,000 porque no se convirtieron todos. Ese es el poder del Espíritu Santo en un hombre, y que puede hacer lo mismo con nosotros. Darnos las fuerzas, las capacidades que no tenemos, pero que el Espíritu Santo sí nos puede proveer. Anuncia Pedro que Jesús es el Mesías, llama al arrepentimiento. 3,000 personas creen en Él, en Jesús. ¿Qué produjo ese cambio? No fue la experiencia de Pedro, no fue la edad de Pedro. Todo esto fue obra del poder del Espíritu Santo. El mismo Dios que llamó a Pedro también lo capacitó. Permitió que pasara por muchas pruebas, pero le dio la fortaleza, y Pedro ya era un hombre fuerte espiritualmente. El servicio cristiano nunca debe depender únicamente de nuestras capacidades. Es que ya estudié mucho, es que me sé la Biblia de memoria. Pregúntenme cualquier versículo. No. Necesitamos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y sometidos a la autoridad de la palabra de Dios. Al mirar la vida de Pedro y su ministerio, encontramos 5 grandes lecciones para nuestra vida. Cristo busca y llama a los pecadores. Lo decía al principio, no podemos buscar a Cristo. Ya decía el apóstol
del apóstol Pablo, porque el Evangelio de Dios es locura. ¿Sí? Aquellos que no pueden creer, hay gente que no puede creer. No, están locos. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que Dios ha escogido entendemos, sabemos lo que es Cristo. Cristo transforma el carácter. Cristo disciplina a los suyos con amor. Cuando cometemos alguna falta y que sentimos que Dios nos está disciplinando, decimos, ¡ay! ¿Hasta dónde vas a llegar, Señor? Siempre lo hace con amor para que volvamos nuestros ojos a Él. Cristo restaura al arrepentido. Sin arrepentimiento no hay perdón. Cristo usa vidas transformadas para extender su evangelio. Pedro comenzó siendo un pescador desconocido, terminó siendo un pastor fiel, un apóstol de Jesucristo y un testigo del evangelio hasta el final de su vida. La gloria nunca fue de Pedro. Toda la gloria pertenece a Cristo, quien tomó a un hombre débil y lo convirtió en un instrumento útil para su reino. Tal vez en esta tarde estás respondiendo al llamado de Cristo por primera vez, aunque llevemos muchos años asistiendo a un templo. Eso no nos hace buenos cristianos delante de Dios. ¿Ocupar un lugar en un templo? Se necesita un arrepentimiento y una fe. Tal vez estás atravesando una prueba que está moldeando tu carácter. Quizá Dios te está llamando a servir con mayor fidelidad. Cualquiera que sea tu situación, el Señor sigue siendo el mismo. Él llama, Él sostiene, Él restaura y capacita a quienes pueden confiar en Él. Ojalá que podamos responder como Pedro respondió aquel día junto al mar, dejando todo para seguir al Señor Jesucristo. Que ese sea nuestro pensamiento. Amén.